Amigos, como ya es costumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues presumió una paz que no existe y que no existía, y la realidad pues lo alcanzó muy rápido, en unas horas. Dijo que ya había garantías europeas para que Ucrania parara la guerra y que todo estaba encaminado. Pero, ¿qué creen? Moscú lo negó sin titubeos y nos dejó viendo el mismo teatro de siempre, al que ya estamos acostumbrados, que se ha vuelto como el modus operandi de la Casa Blanca. Mientras la guerra sigue, bueno, él, ¿a qué se dedicó? Enseñó gorras con su nombre a los visitantes extranjeros como si estuviéramos en un mercado pegado al despacho Oval. Entonces, lo más destacado de la Casa Blanca es que al ladito del despacho Oval tiene una tienda de souvenirs personales en donde está el lema de Trump 2028, MAGA y todo. Y eso fue lo más maravilloso que le pudo enseñar a sus distinguidos visitantes, a Macron, a a todos los que llegaron. La primer ministra de Italia, también Meloni. Eso fue lo que les enseñó. Y eso deja pues muy claro cuáles son sus prioridades. Si nos movemos del show a los hechos, a lo que está pasando en realidad, y no al show que nos quiere vender Donald Trump, el mapa europeo cambió en dos frentes que casi nadie quiere reconocer de frente. Por un lado, está la economía de guerra, que acomodó industrias, presupuestos, rutas energéticas y, por supuesto, mercados. Y por el otro lado está lo más fuerte, la propaganda de todos los bandos, que se volvió parte de este negocio, porque la guerra es eso, un negocio. Europa no es una espectadora inocente. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ellos no están ahí viendo los toros detrás de la baranda. Convirtió la emergencia en un motor económico. Desde que empezó la guerra, varios gobiernos elevaron su gasto de defensa por encima de los compromisos que tenían dormidos desde hace años. Porque qué casualidad que ahora todos tienen la necesidad y la urgencia de subir su gasto militar. Alemania, por ejemplo, creó un fondo extraordinario de nada menos que 100,000 millones de euros para rearmarse. No para educación, no para salud, no, prioridades, matar. Polonia multiplicó compras y modernizó su arsenal a una velocidad que no se veía desde la Guerra Fría. Francia, Italia, los nórdicos y el Reino Unido empezaron a firmar contratos de largo aliento con fabricantes que ahora trabajan a 3 turnos, porque como les digo, hay prioridades. Lo llamaron seguridad, nos lo quisieron vender como valores, pero es también una cadena de valor de uno muy alto, que por cierto factura todos los días cantidades increíbles de dinero. Esa cadena arranca con el acero, con los microchips, con los explosivos, con la electrónica, con todo el software que necesitan para operar su armamento y por supuesto con la logística. Cada dron que se utiliza, cada sistema antiaéreo, cada vehículo blindado que cruza la frontera ucraniana no viaja solo. Eso es lo que estamos viendo. El dron, el aparato blindado, el armamento. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay enormes negocios de seguros, de transporte, de mantenimiento, de munición, de venta de piezas de repuesto y, por supuesto, de consultores que cobran por actualizar doctrinas y entrenar a la gente para que sepa operar esas unidades. Es un negocio redondo. Nosotros solo vemos una parte de todo lo que hay atrás. Es una maquinaria muy fuerte, un engranaje que no va a parar tan fácilmente. Y la prueba es que todo lo que llega al frente se etiqueta como probado en combate para venderlo después en medio mundo. Y eso no es teoría, es como se ha movido la industria militar desde hace un siglo. Es la manera en que la industria militar vende sus armas. No te pueden vender algo que no saben cómo funciona. En cambio, si te están vendiendo, por ejemplo, un HIMARS, bueno,
Ya sabes cómo funciona en el campo de batalla, ya los has visto funcionar, entonces ya de ti depende cuántos quieres y si los quieres y si quieres invertir en eso. Si quieres un Drone Reaper, ya sabes cómo funciona. Es lo que hacen. ¿Quién paga todo eso? Nosotros, los contribuyentes con nuestros impuestos, claro. ¿Quién cobra todo ese dinero? Los consorcios que lograron que esta coyuntura no sea temporal, sino un nuevo piso, un nuevo nivel de negocio. Tampoco podemos fingir que la energía quedó al margen de todo esto. Europa cortó de golpe su dependencia del gas ruso y tuvo que reconfigurar todo. Tuvo que encontrar nuevos contratos de gas, del gas natural licuado, porque recuerden que pues el gas de Rusia es muy malo, entonces no lo pueden utilizar. Tuvieron que ampliar sus puertos, tuvieron que sacar rápidamente regasificadoras, levantarlas de la noche a la mañana en un tiempo récord, tuvieron que poner redes eléctricas reforzadas y por supuesto las famosas energías verdes, las fuentes renovables aceleraron todo el proceso, regresaron el carbón, aún contradiciendo toda esa doctrina de las energías renovables, regresaron el carbón en algunos lugares, porque el invierno es muy fuerte en muchos sitios de Europa y obviamente no tenían margen de maniobra porque decidieron que de un día para otro el gas ruso era muy, muy malo. El día antes no era malo, pero al otro día era mortífero. Entonces no lo podían utilizar, cortaron de tajo. ¿Y qué necesitaron hacer? Porque no tenían el abastecimiento necesario, regresar al carbón. Ese reordenamiento, por supuesto, que costó millones y creó ganadores que todos conocemos. ¿Quiénes fueron? Las comercializadoras, las navieras, los intermediarios que hacen negocio en cada eslabón. Vamos a revisar cuál de los familiares, amistades o patrocinadores de las campañas de los políticos tienen esos negocios y hoy se están inflando los bolsillos. Cuando los discursos hablan de principios, los balances cuentan otra historia. El kilovatio y el metro cúbico también se volvieron banderas de esta guerra. De hecho, son las banderas más importantes. En este tablero, Ucrania no solo es un país en guerra, amigos. Es una vitrina tecnológica, es un laboratorio logístico y por supuesto que es un ancla de la geopolítica. Cada vez que aparece un video con una intercepción exitosa, con una batería que funciona muy bien, con un dron que atraviesa las defensas, que logra el objetivo, ¿qué creen que pasa? Se disparan llamadas de los compradores que estaban esperando ver los resultados en el terreno para hacer sus pedidos. Las ferias de defensa del último año lo reflejaron, fueron un éxito, pabellones llenos de gente, listas de espera para obtener esos armamentos que son lo último de lo último en tecnología y que han sido probados en la batalla como lo mejor que hay. Entonces, pues vemos que prueban el armamento, lo envían a Ucrania, muestran la evidencia de que por supuesto funcionan, que son muy buenos, y luego, pues, llenan los contratos con los pedidos. Es duro decirlo, pero esa es la mecánica. En Ucrania están probando todos los nuevos armamentos que quieren sacar. Y mientras tanto, Ucrania se está destruyendo, es cierto, pero hay otro gran negocio. La reconstrucción de Ucrania es otro gran negocio gigantesco. Vemos por un lado la industria militar que se está encargando de destruir todo y por otro lado vemos el negocio de la reconstrucción en paralelo. Se van a necesitar carreteras, puentes, hospitales, redes de agua potable nuevamente, redes eléctricas, por supuesto que muchas viviendas. ¿Qué está pasando? Pues decenas de consorcios ya se están repartiendo los paquetes, ya se están repartiendo el botín con financiación que no cae del cielo, por supuesto, porque esto no es caridad, sino que va a venir con condiciones que el gobierno de Ucrania va a tener que aceptar. Ahora, no confundamos, amigos, criticar esto con tomar partido o estar de un lado. No se trata de santificar a nadie ni de creernos ese cuento. Kiev también narró una historia en esta guerra con un pulso mediático muy hábil.
Saben que cada imagen mueve muchísimo dinero y por supuesto también mueve la voluntad política. Lo hace Washington, lo hace Bruselas, lo hace Moscú, lo hace Ankara. Todos los actores que están jugando en ese juego lo están haciendo. Quien crea que solo un lado hace propaganda no ha visto cómo funciona la comunicación de emergencia en pleno siglo XXI. Lo que nos toca a nosotros que estamos viendo todo esto de lejitos es separar lo que se puede verificar de la espuma y del humo y reconocer que hay vidas en juego. Pero también, lo más importante para los grandes consorcios y los gobiernos son los intereses que se mueven detrás de las cámaras, porque a nosotros solo nos llega la narrativa que ellos nos quieren vender, la imagen que ellos quieren que veamos, el discurso que nos presentan para que entonces mover las masas y que nosotros le digamos a nuestros gobiernos, oye, está bien que no construyas hospitales, que no tengamos buena educación, que no tengamos buena salud, pero por favor, invierte en el mejor armamento. Pero regresemos al papel del presidente de los Estados Unidos. Él intenta vender que puede sentar a todos en una mesa y cerrar un trato. Solo que su estilo siempre fue y ha sido el mismo. Inflar las expectativas, adornar el relato y cerrar la venta como sea. Recuerden que él es vendedor. En el mundo de los rascacielos, donde es su expertise, eso puede funcionar. En las fronteras no. En la geopolítica no funciona así. Luego le llega la realidad de golpe. Los supuestos acuerdos, pues se caen. ¿Y el vacío? ¿Qué hacen? Lo llenan con videos de una tienda de gorras que está a un ladito de la oficina oval en la Casa Blanca. La forma lo delata. Rusia, por supuesto que es otro actor principal en esto, juega otra cosa. Seguridad en profundidad, amortigua fronteras, gestiona tiempos, tensa y afloja según convenga. No necesita ganar cada titular, le basta con seguir manteniendo esta guerra de desgaste y mantener la iniciativa en ciertos ejes de esto. Eso, por supuesto, que no exime a Rusia de la responsabilidad, ni la convierte en mártir, pero explica por qué sigue imponiendo ritmos en sectores claves y por qué tantos países miran el conflicto con menos moral y lo miran con más cálculo. Porque al final del día es esto, es solo cálculo, son solo números, son solo millones, son solo ventas, son solo negocios. Lo que vemos en Europa Occidental, amigos, se traduce como una cruzada por la democracia. O así nos las quieren hacer vender. En otras regiones se ve como un reajuste de esferas de influencia, donde cada potencia está empujando hasta dónde puede llegar y hasta dónde el costo y el presupuesto le permite llegar. La prensa corporativa en Occidente y la estatal en Rusia comparten vicios evidentes y comparten el mismo estilo. ¿Qué hacen? Porque en todos lados, obviamente, el Estado siempre tiene su aparato de hacer la narrativa. No importa en el país que sea, todos van a tener. ¿Qué hacen? Exageran triunfos, van a minimizar las pérdidas, van a minimizar los errores que cometan, convierten esos errores en silencios o los adornan, les ponen adjetivos bonitos. ¿Recuerdan? Vámonos a México. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a García Harfuch sobre los drones que estaban volando? Lo dijo de una manera, es que no son militares, es que no lo prendieron. Si nos atontábamos, le comprábamos el cuento. Lo adornó bonito. Un día nos dicen que la paz está a la vuelta de la esquina y al siguiente que es imposible si no hay las condiciones maximalistas. Mientras tanto, los hechos se van acumulando. Vemos que hay una población desplazada de millones de personas, que hay una infraestructura golpeada, destruida, que hay inflación en los alimentos, que los presupuestos públicos están sumamente ajustados, que vemos que hay cada vez más jóvenes reclutados, porque bajaron la edad de la reclutación en Ucrania a 16 años y la aumentaron también con personas que ya se supone que deberían de estar descansando, y al final del ciclo vuelve el mismo show político. Cada quien con su marca personal nos narra la historia. Pero esto, como les digo, es un negocio. Y si vamos a hablar del negocio de la guerra, hablemos del negocio europeo. Y hay que decirlo sin medias tintas. Aquí todos están ganando.
Cuando estaba Biden, nosotros decíamos, no, es que solo Lockheed Martin está llevándose agua para su molino, Raytheon está llevándose agua para su molino. No, también hay un negocio muy fuerte europeo. El rearmamiento no fue un impulso de meses, se transformó en un programa de más de una década. Muchos países ya no hablan de adquisiciones puntuales para un año. Voy a rearmarme para un año. No, hablan de capacidades permanentes. Ya estamos viendo que el discurso va para hablar de reservas estratégicas, de fábricas que ya no van a cerrar cuando baje la marea de esta guerra. Eso implica sustitución de importaciones dentro del bloque. Vemos que hay estándares comunes, que hay compras agrupadas, cláusulas de contenido local y un calendario que asegura tener ciertos pedidos en serie del armamento que están produciendo. A veces nos lo quieren vender eso con el discurso de autonomía estratégica y en la práctica significa contratos blindados para proveedores europeos durante 10 o 15 años. Es un negocio. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué se desató la guerra? Amigos, hay que ver quiénes están beneficiando de toda esta guerra. ¿Quiénes son los interesados en que esta guerra no pare? Porque el dinero se queda en Europa. Si hacen todo este armamento, el dinero se queda en casa y el discurso acompaña. Lo venden como resiliencia, como soberanía industrial, como nuevas cadenas de suministro. Y eso es política industrial, pero con un uniforme militar, porque detrás de cada tanque o de cada misil hay un archivo de PowerPoint con algo muy concreto. Hay tablas de amortización, hay empleo directo e indirecto de la producción de ese armamento, hay impuestos, hay retornos regionales, hay presión de los sindicatos, hay cámaras empresariales, hay todo un negocio grandísimo. Esto es una industria muy, muy grande. Eso explica por qué el lenguaje de defender los valores y el de defender empleos ahora están caminando de la mano y ahora son tan fuertes. Lo vimos después de la pandemia con los semiconductores. ¿Ahora en qué lo estamos viendo? Lo estamos viendo con la defensa y con la energía. Y lo vamos a volver a ver con ciberseguridad, con espacio y con nuevas tecnologías. La guerra, ¿qué hizo? Aceleró una agenda que ya estaba en borrador, pero ya la tenían en mente. No sería honesto, amigos, pintar en esto a Ucrania como un peón sin voluntad, porque no lo es. Kiev ha tomado y tomó decisiones que prolongan combates porque considera que eso mejora su posición en cualquier mesa futura. Estos intereses de su bolsillo, intereses de qué más pueden obtener ellos, no los intereses de nosotros, la gente común, la gente de a pie, y no los intereses de los ciudadanos ucranianos. Y por supuesto, ellos no van a renunciar a territorios sin pedir algo sumamente enorme a cambio. Si algo hemos aprendido de Zelensky es que siempre, cuando él suelta algo es porque obtuvo algo mucho más grande. Esa es la lógica. Tampoco es honesto que tratemos de vender a Rusia como una máquina sin costos, porque obviamente tienen costos muy altos y los están pagando. La diferencia es que cada lado compensa esos costos con narrativas y con alianzas que reducen el impacto político interno. Y vemos que Rusia se ha aliado con la alianza del mal, como le dicen, el eje del mal. Y luego vemos que los otros, pues ya saben, nos venden el discurso de la soberanía. Pero al final del día es lo mismo. Es la industria armamentista. Vemos que nos muestran unidad, nos muestran resistencia, donde unos muestran orden, otros muestran pragmatismo. Ese es el discurso que nos traen. La suma para la gente común es la misma. ¿Qué vemos? Hay incertidumbre que se prolonga, porque hoy los hermanos ucranianos no tienen certeza de nada. Zelensky probablemente sí, ya sabe qué va a pedir. Los líderes europeos ya saben de dónde van a sacar dinero para más armas, ya saben a quién le van a dar el contrato por los próximos 10 o 15 años. Por eso vemos que no están tan convencidos de parar esta guerra. Por eso vemos que nadie está tan abierto a hablar de la paz, porque se les caen contratos millonarios. No es porque un lado sea más bueno y el otro sea más malo. No, eso es lo que nos han querido vender. Y mientras tanto, bueno, pues Estados Unidos está girando entre peleas internas y entre el cálculo electoral porque está en campaña. La escena de las gorras
no es un chiste privado, es un síntoma, están las imágenes. Las instituciones siguen funcionando, sí, pero el ruido mediático tapa cualquier conversación seria sobre objetivos, plazos, salidas, la paz. Cuando el presidente de los Estados Unidos seguía por las impresiones, por los likes, por volverse viral, por los guiños a su base de lectores, el vacío lo están llenando los burócratas, los lobbies y los generales con agenda. Entonces vemos cómo él busca tener mucha proyección en las redes sociales y vemos cómo Europa está buscando cómo tener ellos su propio lobby armamentístico. Y aquí entra de nuevo todo este juego, porque ante esa volatilidad, Europa decidió asegurar su propia columna vertebral. No porque, les digo, sean altruistas, no porque sean los Madres Teresas de Calcuta y todo sea porque, ay, qué buena persona soy. No, ni tampoco es porque sea la supervivencia política y económica. Es porque es un negocio muy fuerte que les conviene. En la calle, la gente lo siente. Cuando llega nuestra factura de electricidad, vemos que está mucho más cara. Cuando vas a cargar el auto, ves que la gasolina está carísima. Cuando llegas al supermercado y tu canasta semanal es carísima, también dice, oye, pero si el mes pasado me podría yo llevar más cosas por el mismo dinero y hoy me llevo la mitad. También cuando estamos viendo esas noticias constantes que ocupan las pantallas y las conversaciones. Por eso vemos que la gente ya está harta y aparecen protestas que no caben en un solo relato. Estamos divididos en ideas y todo, porque por supuesto cada cabeza es un mundo, pero también porque se ha utilizado toda esta maquinaria del Estado que nos venden sus ideales para mover masas. Y entonces vemos que esas masas salen y hay quienes salen con banderas ucranianas exigiendo que le regresen toda Ucrania, que glorifican a Zelensky y lo ponen como un héroe, y hay quienes exigen que pare el envío de armas. Pero eso no va a parar, porque ya vimos que es un negocio redondo. Estamos viendo que Europa está firmando contratos con industrias armamentistas por 10 y 15 años. Que primero nosotros decíamos, es que era Biden. Bueno, Biden les enseñó el camino, pero hoy cada país de Europa está siguiendo la doctrina de Estados Unidos. Hay quienes están criticando a Bruselas por gastar afuera, enviarle dinero a Ucrania, y hay quienes critican a Moscú por estar empujando en las fronteras. Pero todo esto coexiste porque la realidad es contradictoria y, por supuesto, la propaganda, que ha sido muy sofisticada. Y esa propaganda sofisticada no ha logrado contener todo lo que estamos viendo, toda la información que está saliendo y cómo vamos poco a poco descubriendo quiénes son los que se benefician de todo esto y por qué no quieren la paz. Y si nos vamos a los meses que vienen pensando en qué puede pasar, el panorama no ofrece atajos claros, ¿eh? Europa va a seguir firmando contratos, va a seguir reforzando fronteras y va a seguir avanzando en su autonomía industrial y, por supuesto, armamentista. Rusia, por supuesto, va a seguir ajustando sus líneas, va a seguir testeando la paciencia ajena y buscando fisuras en las alianzas. Esa es la especialidad de la casa. Ucrania, ¿cuál es la especialidad de Ucrania? Seguir buscando apoyo, presionar por más alcance y calcular hasta dónde puede resistir sin fracturarse por dentro, sin que ya no puedan resistir más. Estados Unidos, pues Estados Unidos va a seguir atrapado entre el espectáculo y la necesidad de no perder el timón, porque de eso vive Donald Trump, del espectáculo. Y nosotros, bueno, pues nosotros vamos a seguir viendo cómo la economía de guerra se incrusta en nuestro día a día, cómo se vuelve lo más importante de nuestros gobiernos, porque en Europa hoy la prioridad es comprar armas, es firmar contratos por la próxima década, es asegurarse de tener la última tecnología en armamento. Y en América las grandes potencias están haciendo exactamente lo mismo. Nos toca a nosotros contar y ver esta historia con cabeza fría. No comprarnos, amigos, relatos prefabricados que nos venden muy bonitos, poniendo a un héroe y poniendo al otro. No, veamos más allá y nos toca tratar de descifrar todos los intereses que hay ocultos, porque el negocio europeo existe y no es menor.
El negocio europeo se llama defensa, energía, reconstrucción y, por supuesto, tecnología. Esto es como una rueda que ya cobró velocidad y no se va a detener con un solo acuerdo. Aunque se firme la paz, Europa no va a dejar de gastar en armamento. Y hay grandes benefactores de todo esto. Como les digo de nuevo, la industria armamentista, el lobby de las energías, todos están ganones. Antes no veíamos esto, estaban dormidos, pero curiosamente vino la pandemia, se benefició una parte, luego se vino la guerra y se están beneficiando enormes empresas que fabrican destrucción. Por supuesto también los que se dedican a reconstruir, porque es un negocio redondo, es como la industria alimentaria y la industria farmacéutica, van de la mano, uno te enferma y el otro te cura. Uno destruye y el otro hace el negocio de la reconstrucción, que es fuertísimo también. Si mañana nos anuncian negociaciones, esa rueda de la maquinaria de invertir en armas no va a frenar, tampoco va a bajar la marcha, va a seguir. La inversión ya está hecha, no crean que se van a arrepentir, van a decir, ay, regrésame el dinero porque necesitamos más escuelas, mira, nuestros hospitales no tienen tantos doctores, la infraestructura está muy mal, vamos a invertir en esto. No, eso no es prioridad para los gobiernos, para nosotros sí, pero para ellos no. Las fábricas ya están ampliadas, los empleos ya se prometieron. Ya, eso es lo que están prometiendo en las campañas locales. Fíjense lo que prometen los políticos en campañas locales. Amigos que nos están viendo de Europa o de cualquier parte del mundo, ¿qué prometen los políticos? Muchos empleos. ¿Por qué prometen eso? Porque ya los tienen asegurados, porque ya saben dónde van a poner una fábrica para producir más armas, dónde van a poner una fábrica para producir drones, blindados, dónde van a poner un puerto para la energía, todo, eso ya lo tienen todo diseñado. Por eso, amigos, siempre les insistimos tanto en leer ahora sí que leer entre líneas, leer quiénes son los ganadores, quiénes se benefician. Porque si solo nos quedamos con los comunicados que nos sacan los gobiernos, vivimos en un mundo color de rosa. Y también nos toca mirar para todos lados, ¿eh? Nos toca mirar a Rusia sin los lentes del prejuicio, nos toca mirar a Ucrania sin los lentes del prejuicio y ver realmente lo que está pasando aquí. Es un negocio. Hay una lógica de seguridad que está empujando cada movimiento y hay una lectura histórica propia que no va a cambiar por regaños desde afuera. Entenderla no va a significar avalarla, significa aceptar pues que está ahí. Y que ignorarla nos va a llevar a subestimar el conflicto. Lo mismo, como les digo, Kiev tiene su narrativa. Ellos están vendiendo una narrativa de resistencia. Y sí, es una resistencia real. Pero no es una resistencia del gobierno. La resistencia real viene de la población, que es la que está sufriendo. Es de la población que son las piezas de cambio que están utilizando, no solo el gobierno ucraniano, todos los gobiernos que están involucrados, la OTAN, por ejemplo, los países europeos que decidieron poner a prueba todo su armamento y toda la tecnología que están diseñando en Ucrania sin importar quiénes salen lastimados, porque ahí está el negocio, vender, producir y luego reconstruir. Porque todo esto es un cálculo político y por supuesto financiero. Lo mismo pasa, les digo, con Washington, con Bruselas, con todos. Los vemos que salen y nos hablan de principios, pero niegan posiciones y vemos también cómo están negociando los presupuestos con la misma frialdad con la que una empresa decide dónde va a abrir una planta, dónde se va a poner un Walmart. Ellos solo están viendo los números, cómo les favorecen los números. Al final no les importa la población. Lo único honesto en esto es que esta guerra es una tragedia muy grande para los involucrados, pero también es un mercado de millones, un mercado de millones de dólares, millones de euros, que está hecho a base de dolor, pero también de muchos contratos, que eso es lo principal. Entonces, vemos que hoy el presidente de Estados Unidos
andaba enseñando gorras como si estuviéramos en un supermercado. Y eso, pues no es una anécdota, amigos, es la metáfora. Es lo que son las prioridades para los gobiernos. Para Donald Trump es su imagen. Para Europa es venderse como los que van a ayudar, los que son muy buenas personas. ¿Por qué Europa no quiere que la guerra pare? ¿Por qué dijo Trump que él quería que se firmara ya la paz? Porque le interesan esos números para las elecciones. Busca llevar agua para su molino. Porque Europa no quiere, ya les estoy diciendo el negocio que tienen. Así que amigos, si nos siguen ustedes acompañando, nosotros vamos a seguir desmenuzando todo esto sin adornos, con la memoria histórica, porque no se nos olvida nada y buscamos toda la información. Y con las mismas ganas de siempre, porque hay que revisar quién gana, quién pierde, quién se beneficia, qué contrato se firma, qué se nos trata de ocultar y cuánto nos cuesta a todos cada anuncio magnificente que salen a darnos de va a haber una guerra, ya se sentaron a negociar. Al final del día, esos son millones, son negocios, son contratos, son aportaciones, son puestos de gobiernos, son un montón de cosas que nos quieren vender como defensores de la libertad, defensores de los derechos humanos, de la democracia, de lo que ustedes quieran. Al final del día no les importa nada de eso. Les importa hacer más ricos a los que los ayudaron a estar en el poder. Así que amigos, ya saben, compartan, suscríbanse y denle like, porque si quieren más contenido como el que nosotros nos gusta hacer, ya saben que aquí no nos vamos a tragar el cuento que nos quieren vender los gobiernos y la narrativa, porque nos quieren tratar como si fuéramos ingenuos, porque hay que tratar de entender el negocio tan grande que hay detrás de todos los discursos. Y entender eso no nos hace cínicos, amigos, nos hace menos manipulables. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Ser menos manipulables de informaciones que nos buscan mover para beneficiar a algunos cuantos. Porque recuerden que si nosotros creemos el cuento de que viene el lobo, vamos a pedir a nuestros gobiernos que ponga más alambres, más seguridad. ¿Y quién se va a beneficiar? La empresa que vende el alambre. No sabemos si existe el lobo, pero ellos crearon esa narrativa de que viene el lobo. Y si nosotros no nos ponemos a averiguar, creemos realmente que viene el lobo y entonces desesperados pedimos por más cercas de alambre para mantenernos seguros. Y a estas alturas, amigos, no podemos creernos el mismo cuento, pues, de que viene el lobo, sin revisar realmente si el lobo viene en camino, porque si no, volvemos a caer en lo que ellos quieren. Dice nuestro amigo José Vasconcelos, si no se les pone un alto total solidarizándonos con esos pueblos de América y el mundo salvaje criminalmente acosados, bloqueados, criminalizados, sancionados y con patrocinios intermedios. Sí, es que, ¿saben? A veces uno dice, es que yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, tenemos mucho poder, amigos. Cuando la gente despierta, cuando la gente sabe e investiga realmente lo que está pasando, nos volvemos menos manipulables y no nos pueden convencer. Ustedes recuerdan la pandemia, cómo se vendió. Si tú tratabas de decir algo que estaba en contra, te sancionaban, te cerraban el canal, te bloqueaban los videos porque no les convenía. Hoy tenemos más herramientas. Hoy hay más redes sociales. Hoy podemos ver en vivo lo que está pasando y se les caen muchas narrativas. Antes veíamos a la televisora estatal o a la televisora más grande de nuestro país vendiéndonos una historia y nosotros se la comprábamos. No había más redes sociales. Entonces te tenían todo el día en el hilo con una historia que ellos se sacaban. ¿Se acuerdan cuando fue el sismo en México? Que se inventaron a la niña Frida Sofía y que en la escuela y que todo el mundo estaba ahí y que la oían. ¿Cuántos recursos no se invirtieron en un cuento que se inventaron? Y todo el mundo estaba pendiente de la niña Frida Sofía, que no existió, que nunca existió, que fue un cuento. Y ahí estaban las cámaras. La ciudad estaba hecha pedazos en muchas partes, había mucha gente que necesitaba ser rescatada, pero todos los esfuerzos estaban ahí. Y eso es lo terrible.
Cuando nosotros nos compramos el cuento de una televisora y todos estamos metidos ahí y nos perdemos lo que está pasando alrededor y nos engañan. Es por eso que es tan importante siempre cuestionar, investigar. Estamos en una época en donde ya no investigar es un crimen. Tenemos acceso al internet, hay que utilizarlo para no caer tan fácilmente en sus cuentos. Dice José Vasconcelos, urge a la de ya que los pueblos valientes dignos de América hagamos un bloque militar de defensa mutua contra esos bestiales terroristas. Antes del poder estadounidense de no hacerlo, seguimos. La unión hace la fuerza. Siempre, siempre, siempre. Anita Luz Pacheco Martínez dice, excelente información, preciosa Alba, muchas gracias, muchas gracias. Dice nuestro amigo Jorge Juárez, amigo, bienvenido, gracias por estar aquí. El lobo ya está en el poder, exactamente. El lobo está en el poder, pero está disfrazado de oveja. ¿No han visto la película de Zootopia? Véanla. La ovejita era la malvada y se vendía como buena. Y entonces en el poder efectivamente tenemos a los lobos, porque no nada más es uno, son muchos. Tenemos a muchos lobos vestidos de ovejas que nos están vendiendo el cuento de ahí viene el lobo. Es que el lobo chino, el lobo de Norcorea, el lobo iraní. ¿Y por qué nos venden tantos el lobo ruso? ¿Por qué nos venden tanto el lobo mexicano con el narco? ¿Quién se beneficia de todo eso? Hay que averiguar, ¿no? Y nos venden tantos lobos y nosotros estamos no, sí, está muy bien. Está excelente que gaste todo el presupuesto de salud, de educación y todo en más cable porque el lobo viene. Y cuando te vienes a ver y a desmenuzar todo, dices, pero si tú eres compadre del lobo, porque tú también eres lobo. Nunca fue por mantenerme seguro, fue por tu negocio, por tus intereses, por todo lo demás. Dice nuestra amiga Luisa Flores Nieto, informen sobre Palestina y Gaza, por favor. Claro que sí. Lo vamos a seguir haciendo porque es terrible. Lo decíamos ayer en el podcast que hicimos anoche, Víctor, y con Derek, nuestro hijo. Melania envió una carta a Putin hablando de los niños de Ucrania, niños que están vivos, niños que fueron enviados a otras familias, pero que están vivos. ¿Por qué no le mandó una carta similar a Netanyahu por todos los niños que ha asesinado y sigue asesinando día con día en la Franja de Gaza? ¿Por qué si vamos a defender la niñez, solo nos duele la niñez de un lado del mundo y la otra la ignoramos? Y si queremos hablar de esa niñez y de esa destrucción, nos bloquean los videos y no nos dejan salir en vivo. Porque hay muchísimos intereses también ahí. Para la desgracia de Gaza, tiene la reserva de gas probada más grande del mundo. Y estorban, incomodan. Necesitan echarle mano a eso. Y entonces, ¿qué necesitan? Sacudir lo que está ahí. Y las vidas no les importan. Pasan a ser ciudadanos de segunda. Hay intereses. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando en África? ¿Por qué vemos a Macron tan metido en que no acabe la guerra? Probando armamento. Porque lo necesita para África. ¿En dónde lo va a poner? En sus antiguas excolonias africanas, que no han logrado entender que son sus colonias. Nosotros acabamos de ir a Francia y hay muchísima migración africana. Muchísima. Y la gente se incomoda y se molesta porque hay muchísimo africano viviendo de las antiguas colonias francesas, llegando a Francia y viviendo en Francia. Pero no ven que su gobierno sigue tratando de saquearlos, bueno, no tratando de saquearlos, saqueándolos, desbalanceando todo, moviendo gobiernos a modo para seguir obteniendo los recursos. ¿Y qué provocan? Caos. Y entonces la gente se empieza a desplazar y empiezan a irse a Francia. Y entonces ya les incomoda, pero no les incomoda que su gobierno esté saqueando. Entonces no podemos ser dobles morales. No nos puede incomodar la inmigración porque se ve muy fea en las calles, pero no le exigimos a nuestros gobiernos que deje de meter las manos en otros lugares por los recursos naturales, porque de eso se benefician. Entonces vemos la doble moral.
Y hay que ver que sí, hay una inmigración muy fuerte de África en ciertas partes de Europa. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos europeos han metido las manos allá. Vemos una inmigración muy grande de suramericanos hacia Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a Estados Unidos? Porque es el país o era el del sueño americano y se ha dedicado a desbalancear, a meter las manos en nuestros gobiernos, a dar golpes de Estado, a beneficiarse de los recursos naturales. Ah, pero cuando le llegan a la frontera, entonces ya no les parece. Entonces ya todos son aliens ilegales. Pero cuando están en nuestros países robándonos, ahí sí no somos aliens ilegales, ¿verdad? Ahí sí que bien nos caen. Pero cuando ellos provocan las catástrofes en nuestros países y entonces les llega la repercusión de lo que ellos provocan, entonces ahí sí ya no les gusta. Esa es la doble moral que estamos manejando muchas veces y se nos olvida que esas migraciones en masa que hoy estamos viviendo y que estamos viendo son consecuencia de las acciones de nuestros gobiernos. Entonces no podemos ser, ahora sí que como que darnos la vuelta y no ver todo lo que hay ahí. No toda la gente migra porque, que él quería ir a conocer Francia. Migran por necesidad. Muchos de ellos migran por la necesidad. Necesidad que crearon los países a los que están llegando. Muchas gracias a todos, amigos, por acompañarme. Nosotros vamos a seguir sacando más información, abriendo los ojos y desvelando todo lo que está atrás de esos bonitos discursos que salen y nos dicen, de esas reuniones en donde hay mucha camaradería, en donde tratan de negociar la paz. Una paz que no va a llegar ahorita. Y si llega es porque ya tienen contratos muy grandes y entonces hay empresas que dijeron, no, pues está bien, ya me llevo yo una muy buena tajada del pastel en la reconstrucción. Zelensky ya tiene premio de consolación, Europa ya tiene muchas otras cosas. Pero si no llega la paz, también ya sabemos por qué. Porque todavía no les conviene, porque los contratos todavía no se cierran y hay muchas más armas que vender. Nuestras vidas no importan, importa el negocio, importa inflarse los bolsillos y eso es lo único que le importan a los gobiernos. Nosotros no. Gracias a todos por acompañarme y nos vemos más adelante con más información. Nos vemos.